Fue en el año 1956 que vino la gran campaña aquí a El Salvador. El hermano Richard Jeffrey, el hermano David, el hermano Pablo Zinkendiver, y se hizo una campaña allá en San Miguelito, una campaña de 4 meses. Comenzó en enero, febrero, marzo, abril. En ese abril acepté yo como único Salvador. Entonces, allí estaba de pastor en ese entonces un hermano que se llamaba Félix Trejo. Entonces quedé en el centro evangelístico, era una galerona. Entonces ahí quedó él como pastor y yo era miembro del centro evangelístico. Pasaron los años y bueno, eso fue el 56. Ya en el 57 teníamos ya un campo blanco aquí a la salida de Antigua, en la calle de Santa Tecla. Ahí había unos apartamentos Aguilar, allá alquilaba yo y vivía un tiempo. Entonces allí hicimos un grupito allá con mi familia y una familia que venía de aquí de Nuevo Cuscatlán, y allí se formó ya en el 57, ya teníamos ese campo blanco. Y había un misionero que se llamaba hermano Limbal, el apellido Limbal, no me recuerdo el nombre. Arturo Limbal. Pues sí. Entonces dijo él, bueno, voy a poner un estudiante. Estaban los estudiantes, que le venga a ayudar el día sábado en la tarde y el día domingo en la mañana. Así fue como ya la iglesia se fue formando. Este hermano era estudiante, se llamaba José Pocasangre. Él hizo ya un año así de estudiante ayudándonos, y ya después lo dejaron de pastor. Lo dejaron de pastor ya cuando se formó la iglesia. Yo recuerdo desde niño, era por 1958, la iglesia de la Asamblea de Dios de Antiguo Cuscatlán estaba situada en la carretera panamericana en la entrada a Antiguo Cuscatlán. El pastor de la iglesia era José Pocasangre. Miembros que recuerdo de esa época: el hermano Ricardo Rodríguez, Jesús Palacios y familia, Francisco Pérez Hernández y familia, Natividad Reyes y familia, José Rivas y familia, Pablo Lino y familia, Cristina Rodríguez, que era la maestra de escuela dominical de niños. Habían otras familias del Cantón La Reforma, de la Ceiba de Guadalupe y otros que no recuerdo sus nombres. El hermano Antonio Quintanilla y familia fue el segundo pastor en esa época. Teníamos visitas muy periódicas de los hermanos Víctor Basil Dager, Arturo Limbal y otros. Luego después, el hermano Daniel Marroquín, en esa época llegó a pastorear como el tercero, y este señor dividió la iglesia. Luego todas las familias numerosas emigraron a otras iglesias, como Apóstoles y Profetas, Santa Sion, Príncipe de Paz. Mi familia se retiró también. Hubo una época, quizás de 1963 a 1967, no recuerdo nada porque ya no asistía a la iglesia. No sé qué pastores estuvieron en ese tiempo, o no sé si el hermano Ricardo Rodríguez hizo cargo de la iglesia. Uno de los hermanos fundadores de esa iglesia fue el hermano Ricardo Rodríguez, y que pasó por esta época difícil de la Nueva Getsemaní. Mi hermana Lucía y yo nos reincorporamos nuevamente a la iglesia Nuevo Getsemaní cuando era pastor el hermano Roberto Varela, donde se reunía el hermano Ricardo Rodríguez y su esposa, la hermana Gloria Delgado y su mamá. Luego se incorporó el hermano Mardoqueo. Entramos en el año 55, entramos ya aquí a Antiguo Cuscatlán. Aquí comenzó el dolor, ¿verdad? Porque nadie los quería, menos una hermana que se llamaba, Entonces entramos, esta hermana se llamaba Reyes, era una amiga nada más, no era cristiana. Entonces venimos y le dijimos el problema que nos pasaba. Entonces dijo, bueno, yo le puedo dar donde pongan esas bancas y van a predicar en este corredorcito, ¿va? Bueno, ahí haciendo pues la lástima,
predicamos 2 años, 2 años. Y a los 2 años me dijo, mire, voy a que me desocupe, me dijo, porque yo voy a hacer la casa de 2 plantas y no quiero perder la oportunidad de mi esposo que me la haga. Pues llegué, había un hermano ahí, este hermano era bautista, y fuimos de él y lo dijimos que necesitábamos, y él dijo, bueno, le voy a alquilar aquí un cuartito chiquito. Pasamos un tiempo allí y nosotros solos, porque no había pastor, pero de repente apareció un pastor que se llamaba Humberto Varela. Y bueno, dijimos, ¿y aquí cómo hacemos? Si es un cuartito bien chiquito, solo cabemos como 30 y aquí no hay para pastor que venga un pastor a pastorear aquí. Pero bueno, él se conformó y hizo un año. No sé qué pastores estuvieron en ese tiempo, o no sé si el hermano Ricardo Rodríguez hizo cargo de la iglesia. Uno de los hermanos fundadores de esa iglesia fue el hermano Ricardo Rodríguez, y que pasó por esta época difícil de la Nueva Getsemaní. Mi hermana Lucía y yo nos reincorporamos nuevamente a la iglesia Nuevo Getsemaní cuando era pastor el hermano Roberto Varela, donde se reunía el hermano Ricardo Rodríguez y su esposa, la hermana Gloria Delgado y su mamá. Luego se incorporó el hermano Mardoqueo, no recuerdo el apellido. Los cultos se hacían en un pequeño local de la casa del señor Víctor Cáceres. Luego la iglesia crece y alquila una habitación un poco más espaciosa en la casa del hermano Natividad Reyes. Ahí llegó el pastor Antonio Portillo y su esposa. Luego llega como pastor el hermano Jorge Ángel. Ahí estuvimos cuando una noche nos pidieron la casa porque se iba a ocupar. Eso pasó en el año 1974. Teníamos que desocuparla inmediatamente. Y además no saber qué hacer, nos llevamos las bancas, el púlpito y los otros enseres de la iglesia a mi casa. Jorge Ángel. Ah, sí, este hermano se llamaba Jorge Ángel. Vino con toda la esposa y 3 hijos, ¿verdad? Sí. Hizo 2 años. Después vino un hermano que se llamaba Jovín. Fuimos donde un pastor que había decía antes que si nos daba donde, dijo, bueno, aquí en este corredorcito pues pueden predicar. Y viene el hermano, pero traía problemas con la esposa, se fue la esposa, lo dejó, y viene y este hermano, ese hermano donde lo habíamos ido era pastor de las Asambleas de Dios, allá en ¿cómo se llama esto? En Las Palmas. Bueno, y como era pastor, pero ya ahora ya estaba empleado aquí en el plan, fuimos, le dijimos el motivo, sí, digo, que vengan. Y aquí van a hacer esto y esto, y bueno, entramos confiando de que había sido pastor mío. Y luego pues, a los días, comenzamos con la iglesia, ahí cerquita de la iglesia católica. Y íbamos bien, ¿verdad? Luego vinieron unos muchachos, llegaron salvadores, se unieron a nosotros, tocaban bien, era un dueto bien bonito, la gente se agrupaba a verlos, y a este pastor Osmín le gustaba la guitarra, ¿verdad? Entonces compramos unas guitarras nuevas y las hicieron el trío bien bonito. Bueno, pero resulta de que este pastor que antes era de la asamblea se había pasado a la cuadrangular, y el dueño de la casa allí, un día dijo, bueno, aquí ya no van a hacer asambleas, voy a quitar el rótulo de la asamblea y voy a poder cuadrangular. Cuando llegamos nosotros al culto, miren, digo, ahí está el rótulo, de ellos no son de las asambleas. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Si le pagamos 3 colores diarios. Y hicimos un día de un chapandón ahí, lo sacó en las bancas a la calle. Vaya la banca. Y que era la fiesta de aquí, que es el 27 de diciembre. Pues. Pues la gente católica dijo, bueno, esos hermanos han sacado las bancas a la calle porque no quieren que la Virgen salga a platicar, a pasear a los niños inocentes. Pero, pues no, eran las bancas que habían tirado a la calle, pues le fueron a decir al padre. Pues. Y ya llegó el padre, bueno, dijo, ¿qué pasa aquí? Pero por suerte fue extranjero, no era de aquí, ¿verdad?
Pues bueno, dijo, ¿y qué voy a hacer aquí? Mire, señor, aquí, ¿por qué han tapado? ¿No quieren que la Virgen pase aquí con los niños? ¿Cómo no, señor? La calle, la cosa es que aquí es ahí. Pues, un ratito para que pase la Virgen, quita la banca, se lleva, y por ejemplo, ahí vean qué hacen ustedes. Pues vengan, no, señor cura, no, decían que el pues, dijo una hermana, váyanse para el de pues dijo ella, allí le puedo dar un lugarcito para que pongan las bancas, y era la par de la iglesia, era la más peor, así como hay, pues, él los dio. Que pasó la fiesta de aquí, ya no tuvimos. Y resulta que viene y cuando hacíamos los cultos nosotros cantábamos más duro que los del Padre. Y empezaron a decir a la gente que se fueron, que no fueron, que estorbábamos la misa al Padre y que ya no vaya. Pues entonces, ¿y cómo hacemos ahora? De aquí nadie alquila. Pues nos fuimos para donde dijo una hermana, dijo, pásense allí, dijo. Entonces vamos a ir para donde los hermanos presos, nos vamos a ir. En la pequeña sala comedor la convertimos en iglesia todas las noches. Y al terminar el culto recogíamos las pesadas bancas y las llevábamos al patio. Esto pasó quizás como año y medio. Ahí estuvo de pastor el hermano Jorge Ángel. Luego se fue y llegó el pastor Jesús García Cortés. Y un año después el hermano Salvador Jiménez nos alquila la casa, la cochera de la casa. Y llega el pastor, el hermano Osmin, no recuerdo su apellido, y divide la iglesia y se van con él el dueño de la casa y su familia. Tuvimos que salir de ahí y volvimos a mi casa nuevamente. En ese tiempo llegó de pastor el hermano David Cordero y conseguimos en alquiler el corredor de la casa del hermano José Rivas. Luego de un tiempo el hermano José Rivas decide vender la casa antigua de adobe. El pastor David Cordero, el hermano Ricardo, mi papá y otros hermanos hacen los trámites con la conferencia y esto pasó como en el año 1976. En febrero de 1977 vienen unos hermanos de Estados Unidos, de Modesto, California, y construyen ya un templo de bloques. El hermano José Ramírez construye la marquesina y el rótulo luminoso la fabrica Arte Comercial. Los fondos los puse yo, mi mamá y la hermana Berta Delgado. En diciembre de 1978 llega el pastor actual, hermano Remberto Arévalo, y la hermana Carolina y sus hijos, siendo muy jóvenes. Que Dios los bendiga. Es una bendición compartir este micro testimonio de la Iglesia Nuevo Getsemaní, a la cual llegué siendo el pastor número 13. 12 me antecedieron. Todos duraban un tiempo muy breve, 1 mes, 6 meses, 1 año. Y solo hubo un pastor que hizo 3 años y medio, el hermano Jorge Ángel, porque a él no lo sostenía la iglesia, sino que él ayudaba al sostenimiento de la congregación. Pero Dios quiso que llegara en el día 25 de diciembre de 1978 a las 3 de la tarde. Y a partir de allí, estar aquí en la iglesia. Esta iglesia que cuando llegué tenía 17 miembros. En los pastores que me antecedieron, quien llegó a tener mayor cantidad fue el hermano José Sandoval Pocasangre. En su tiempo hubieron 70 creyentes. Pero uno de los problemas por los que la gente se iba es porque no había casa de predicación, no había templo. Sin embargo, 1 año antes que yo llegara, bajo la dirección del pastor David Cordero,
se logró construir el templo antiguo y se logró hacer con la ayuda de una congregación de Norteamérica, quienes bajo la dirección y supervisión del hermano Juan Bueno terminaron de pagar el terreno que aquí se había tomado para pagarlo a plazos, y a su vez construyeron el templo. De modo que yo vine cuando había el templo antiguo, que era de 7 metros de ancho por 15 de largo. Hablando del templo, el 2001 fue un año de 2 terremotos. El primero, que se dio el 13 de enero, nos dañó las paredes del templo y se agrietaron las paredes en forma que se podía mirar de un lado a otro. Y Dios nos ayudó para hacer un nuevo que, aunque no tuvimos ayuda financiera de la alcaldía, pero sí ellos en la alcaldía nos concedieron todos los permisos para hacerlo sin costo alguno. Ese fue un favor enorme. Y eso nos permitió hacer un templo que nos salimos 1 metro más hacia la calle y de modo igual nos fuimos también 1 metro hacia uno de los lados. De tal manera que ahora el templo tiene 8 metros de ancho y 16 de largo. Ya no tenemos espacio para hacer uno más grande. Y agreguémosle que Dios unió a la iglesia de tal manera que bajo la dirección del hermano Octavio Parada Rivas, el hermano Samuel Escamilla y el hermano Romeo, ellos nos ayudaron para que se lograra construir. Ellos fueron los que dirigieron la construcción y eso sirvió para que el templo que hoy tenemos, y eso es una bendición enorme, la cual le agradecemos a Dios sobremanera. Y al hablar de otros temas como es la fundación de iglesias, también la iglesia Nuevo Getsemaní ha sido una iglesia que se ha destacado por fundar otras congregaciones, comenzando por la del Cantón San Antonio en San Juan Opico. De modo igual, la del Cantón Santa Rosa en Quesaltepeque. También la de el Zonte y el Regadillo en jurisdicción del Chiltiupán. Y la de San Miguel Tepezontes y la de el Cantón Amulunco, las dos en el departamento de La Paz, como también la iglesia del Cantón El Zonte y el Cantón El Regadillo en la jurisdicción de Chiltiupán. De modo que Dios nos ha bendecido y hay pastores que han salido de aquí, que se han destacado, como el hermano Ricardo Rodríguez, el hermano Octavio Parada Rivas, el hermano David Edgardo Delgado y el hermano José Álvaro Franco. Tuvimos movimientos de evangelismo
en las casas, en los buses, en los parques, en las terminales. Hemos tenido programas de radio como el programa Luminares, el programa Todo es Posible. Es decir, hemos tenido programas en Radio Bautista, en Radio Progreso, en Radio Verdad. Y hasta hoy Dios nos ha ayudado de múltiples formas, porque Él es el dueño de la iglesia. Y no podemos decir que hemos sido una iglesia sin problemas, sino una iglesia que se mantiene unida y se mantiene fortalecida, y los problemas los solucionamos teniendo a Dios como nuestro ayudador y trabajando en unidad. Nunca se han dado momentos de desunión, siempre hemos estado en armonía los unos con los otros. Felicidades a cada miembro de Iglesia Nuevo Getsemaní.